no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Si el mundo ¿Te imaginas un día despertarte y enterarte que toda tu vida fue una mentira? O no sé si enterarte, pero darte cuenta que todo lo que viviste es el resultado de un engaño, ya sea porque te autoengañaste o ya sea porque, no sé, tu familia te mintió y tu historia no es tu historia, sino que es otra. ¿Te imaginas darte cuenta que todo lo que querés saber es mentira? Esto que parece medio raro es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos. En mi trabajo como docente me he encontrado con muchísimos alumnos y estudiantes que me han dicho, yo de chico me imaginaba que vivía un sueño o que todo esto que estábamos viviendo era mentira, era producto de la imaginación de alguien. Es bastante más frecuente de lo que pensamos. ¿Y qué tal si fuera así? Bueno, esta fantasía ha despertado innumerables guiones de cine con mayores y menores éxitos, pero es una idea muy vieja y está presente en Platón, en una historia muy conocida que él relata en el libro séptimo de su diálogo La República. En ese diálogo le hace decir a Sócrates, imaginemos que hay un grupo de hombres en una caverna, en una vivienda cavernosa, que están ahí en el fondo de esa caverna desde que nacieron, atados de pies y manos, mirando hacia una pared. En la pared de la caverna se reflejan, producto de un fuego que hay detrás de ellos, una serie de sombras. Y estos prisioneros lo único que conocen son esas sombras, es lo único que han visto toda su vida. Y claro, ya se vuelven expertos en esas sombras, las conocen de memoria, saben cuáles son sus idas, sus vueltas. Por alguna razón que no conocemos, uno de esos prisioneros es liberado. ¿Qué haría? Claramente va a buscar la salida de ese lugar, pero al estar atados de pies y manos toda su vida, le va a resultar muy dificultoso pararse, darse vuelta, ni hablar de ver el fuego por primera vez, de darse cuenta que esas sombras que veía no eran más que la proyección de otros objetos. Y al querer huir de esta situación se iba a encontrar con una salida muy escabrosa, muy dificultosa, pero esa luz que se ve al final de la caverna lo llama, lo atrapa y hace todo el esfuerzo para salir. ¿Se imaginan cómo se habrá encandilado este prisionero? ¿Se imaginan su asombro al ver la cantidad de colores, de olores, de sensaciones que hay fuera de esa vivienda cavernosa? ¿Cuán difícil le hubiera sido a este prisionero abrir los ojos por primera vez de día? Claro, mucho más fácil le hubiera sido habitar la noche, porque estaba acostumbrado a la oscuridad de la caverna. Sin embargo, a medida que van pasando los días, nota este prisionero que ha sido liberado la importancia del sol, de esa luz en ese mundo que estaba afuera. Básicamente, este prisionero habrá sentido que nacía de nuevo, que había todo un mundo allá afuera por descubrir y pasaría mucho tiempo descubriendo esa realidad que no era la que él había vivido toda su vida. Platón cierra en boca de Sócrates este relato diciendo, pero en algún momento de sus investigaciones se acordará de sus compañeros en la caverna y querrá volver para decirles que esa realidad que ellos creen ver y que creen conocer y en la que se creen expertos no es otra cosa más que un engaño, un mundo de sombras, que afuera hay colores, que afuera
todo se ve en otra dimensión, que hay un mundo por descubrir. En el relato, Platón deja entrever que a los compañeros de la caverna, a los otros prisioneros, este regreso de este que se había ido, les cae muy mal y quizás, dice, hasta terminen matándolo. Platón hace expresa en su relato la idea de que va a hablar de educación. Pero si nos detenemos un poco, vamos a ver que además de hablar del proceso educativo, está hablando de muchas más realidades de las que nos podemos imaginar. Podemos pensarlas juntos en el próximo bloque. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación. ¿Te pusiste a pensar qué simboliza la sombra? ¿Qué significa la caverna? ¿Qué cavernas hay hoy en nuestros días? ¿Cuáles son las cadenas? ¿Qué representan? ¿Y el sol y ese mundo allá afuera? ¿Qué es? ¿Qué quiere decir Platón con todo esto? En mi experiencia trabajando en el aula he recogido durante estos últimos 10 años un montonazo de figuras que los estudiantes han ido diciendo respecto de qué les parecía a ellos que serían esas sombras, esas cadenas y cada una de las figuras que con mucho detalle y muy bien puestas Platón describe. Hay quienes me han dicho, mi caverna ha sido la depresión, o mis cadenas son lo que los demás creen de mí. Me interesa mucho pensar esto y detenernos aquí, hacer como una pausa y decir, ¿cuál es la caverna para mí? ¿Qué me está atando? ¿Qué cosas que yo creo saber no son más que sombras? ¿Habrá algo allá afuera que sea más verdadero de lo que yo creo y que estoy en absoluto desconocimiento? Si el verdadero mundo está más allá de esto que nosotros vivimos y si estamos encerrados en nuestra propia oscuridad y no nos damos cuenta, ¿cómo hacemos para salir? ¿Qué es el sol? ¿Qué significa? ¿Qué significa salir al sol? ¿No? Hay una canción de Fito muy conocida que dice, hay que salir al sol. Bueno, es lo mismo que decía Platón. Ahora, ¿qué significa? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lograr separarnos de esa manada que está entretenida con esas sombras que están proyectadas ahí y que han sido puestas ahí para engañarlos, para hacerlos creer que eso era la realidad cuando solo eran prisioneros? Hay quienes dicen que esas cadenas no son otra cosa que la propia ignorancia. Y claro, esto tiene mucho sentido porque Sócrates, maestro de Platón, decía que el peor mal es la ignorancia y sobre todo la ignorancia de uno mismo, el desconocerse a sí mismo, como ya lo hemos ido trabajando. Lo cierto es que estas preguntas que parecen un poco extrañas, en realidad nos pueden permitir analizar estos tiempos salvajes en pleno siglo XXI. Sí, algo que fue escrito hace 2400 años puede darnos algunas pautas, algunas pistas para pensar otra cosa. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación. El proyecto filosófico y educativo de Platón, materializado en la academia, tenía como propósito la idea de formar filósofos que después quisieran ser gobernantes. Y esto se ve muy claro en este libro, La República, en donde aparece la alegoría de las cavernas. Más allá de esos propósitos, de esas intenciones de Platón, nosotros nos interesa pensar esta alegoría para nuestros tiempos actuales, como nos gusta decir, para estos tiempos salvajes. Y es muy interesante
esto de que el camino de salida de la caverna es escabroso, es dificultoso. Cualquiera sabe que cuando quiere liberarse de alguna cárcel, de alguna caverna, necesita hacer mucho esfuerzo. Está clarísimo que para Platón la filosofía, el pensamiento, tiene una función liberadora. Y él abiertamente, en la continuación de este diálogo, refiere al sol como la idea suprema, que es la idea del bien. Søren Kierkegaard va a decir que la pureza del corazón no es más que querer una sola cosa, que es querer el bien. El bien parece ser algo a lo que debemos aspirar, no es algo que está dado. Es mucho más fácil hacer las cosas mal que hacer las cosas bien. Pero hacerlas bien es mucho mejor para nosotros y para nuestra comunidad. Esto que tiene un fuerte tono moral está muy presente en la filosofía de Platón. El ideal de justicia, el ideal de bien, el ideal de verdad, el ideal de belleza era para Platón una sola y la misma cosa, la máxima idea a la que podíamos aspirar. Y esa idea nos lleva a arrancar de nuestra oscuridad para poder acceder a esas ideas, dice él, de una forma razonable. Sin duda, cualquier camino de liberación, cualquier camino de sacudirse las cadenas, de salir de la caverna, es dificultoso. Pero nos preguntamos, ¿será aquello por lo cual realmente vale la pena vivir? ¿Hay otra cosa que sea más importante que liberarse y liberar a nuestra comunidad de las cadenas que pesan, de las cavernas en las que habitamos? ¿O será que nos gusta vivir engañados en una especie de mentime que me gusta? No sé, me gustaría que vos me digas cómo te sentís cuando te das cuenta que has sido engañado. ¿Te gustaría saber la verdad? Y aquí me encanta, siempre lo pongo de ejemplo, esa escena genial de los hermanos Wachowski en Matrix, donde está Morfeo y le ofrece a Neo las 2 pastillas, ¿no? Y le dice, con esta solo te ofrezco la verdad, recuerda, nada más que la verdad. ¿Hay suficiente valentía en nosotros para animarnos a salir de la caverna? A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Si el mundo da vueltas y vamos con calma, yo te aseguro que te encuentro.